Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a la Casa de la Literatura para poder ver ciertos aspectos generales del coleccionismo de libros. Mi nombre es Kester Lostaunao, trabajo en Colectomanía, un colectivo cultural que se dedica a la difusión del coleccionismo en general. Dentro de ellos también el coleccionismo de libros. La bibliofilia es prácticamente eso, el amor por los libros. Y muchas veces el lector apasionado considera el coleccionarlos. El coleccionismo es algo inherente al ser humano. Siempre ha tratado de buscar coleccionar cosas de su gusto, de su interés o por su amor por algo, ¿no? Por algún bien. En este caso los libros no son la excepción. Siempre se da ese tipo de conductas relajantes, pasatiempos, y dentro de ellos uno de los hobbies más difundidos es el coleccionismo. En el caso de la bibliofilia, esto refiere al coleccionismo de libros, el amor por los libros, la admiración a cierto autor, y justamente los tipos de coleccionismo que se encuentran dentro de un grupo social varía en base a ciertos criterios. Por ejemplo, hay personas que coleccionan libros por género literario. Hay gente que colecciona por investigación científica, otros por gusto, por la admiración hacia un autor, por el título de la obra, una obra en particular que lo marcó en alguna época de su vida, puede generarse como un motivo para coleccionar. Un ejemplo, El Quijote, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Esta novela tiene muchas versiones impresas, desde la primera, cerca de los 1600, y bueno, ha sido reeditada muchas veces y en muchos idiomas. Y hay personas que se dedican a coleccionar solamente este título, sabiendo que también Cervantes escribió otras obras, ¿verdad? Pero simplemente buscan el Quijote. En otros aspectos también tenemos el autor. Así como de repente esta persona empezó coleccionando el Quijote, quiere derivarse a todas las obras que ha producido Cervantes. Entonces se dedica a coleccionar o a juntar obras de Cervantes Saavedra. Otras por editoriales, ¿no? Hay editoriales especializadas, por género también, que toman en consideración un tipo de edición y hacen que las personas se interesen tanto por el género de terror o por alguna edición que haya sacado justo este editorial. En eso contrasta mucho también la presentación de este editorial, porque a veces por la misma presentación, las tapas, las portadas hacen que estas puedan ser, digamos, un objeto coleccionable, ¿no? Otro es la temática, ¿no? Aparte del género, a veces también el hecho de que no es una obra literaria, una creación quizá, sea un trabajo de investigación. Hay personas que consideran coleccionar objetos o coleccionar libros que traten de un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, libros donde se hable de terremotos, ¿no? Ya sea en ficción o en realidad o en trabajos de investigación. Todo eso hace que el coleccionista enriquezca, digamos, su conocimiento acerca de los terremotos, ¿no? Tenemos también la literatura antigua, o los llamados incunables, que son los libros que se editaron desde el principio de la imprenta hasta los años 1500, hasta el año 1500 exactamente. A partir de 1501 ya no son incunables, ¿no? Estos libros son pues muy preciados porque tienen un valor inmenso, inmensurable. Son los primeros libros editados, impresos, y corresponde pues a una época en la que no era muy común ver libros como ahora los vemos, ¿no? Y esto pues también tiene un valor, digamos, monetario, el hecho de invertir en ese tipo de colecciones de los incunables, o también poder poseer ese tipo de piezas que son prácticamente piezas históricas, ¿no? Dentro de lo que es cultura pop moderna, también se consideran los libros que son troquelados, ¿no? Los que tienen formas singulares, ¿no? Hay libros que tienen formas
que se pueden mencionar, que pueden ser, por ejemplo, en forma de corazón, en forma de una casa, en forma de una nube, libros troquelados con hojas de cartón, generalmente en género para literatura infantil, ¿no? Después también los libros de pop-up, ¿no? Que son los que cuando uno abre los libros se van formando dioramas o imágenes de personajes o de animales, ¿no? Estos libros también son muy coleccionables, hay personas que los buscan, y hay libros muy antiguos que tenían esta arte del pop-up ya antes de la cultura pop, estoy hablando antes de los años 50, ¿no? Bien, ahora vamos a evaluar cuáles son las características para poder considerar a un libro si es coleccionable o no, o si es que podría ser coleccionable, o podría ser una buena pieza para nuestra colección. Bueno, tenemos que fijarnos en la presentación del libro, ¿no? Podemos ver que puede ser una presentación normal, común, regular, o una presentación de lujo, ¿no? Lo que es la tapa blanda, o encuadernación rústica, que es la que nosotros lo conocemos, o los de tapa dura, que son los de encuadernación, que son empastados, ¿no? Con tapa dura de cartón grueso, cartón paja, ¿no? Y ambas tienen ciertas características que lo hacen pues más perdurable, tienen una edición mucho más vistosa, ¿no? Rememora mucho a las, en el caso del empaste, en la encuadernación de lujo, rememora pues las primeras impresiones, ¿no? Los primeros libros, y aparte que le da una imagen vistosa a la biblioteca cuando se lo coloca en los estantes, ¿no? Hay personas que prefieren justamente esta encuadernación en tapa dura, y otras que por economía y porque simplemente lo quieren tener, pueden recurrir también a la tapa blanda o la encuadernación rústica, ¿no? Otra característica que podemos ver es el tiraje, que puede ser un tiraje largo, ¿no? O un tiraje corto. El tiraje largo viene a ser la mayor cantidad de emisiones de esa edición, ¿no? El hecho en coleccionismo es que cuanto más tiraje tenga una pieza, es más común y por ende es más barata, ¿no? Pero mientras menos tiraje haya, es más buscable, más recomendable tenerlo en una colección porque va a valer más en el tiempo. Ahora, esta característica, si bien es cierto, nos ayuda a tener una idea de lo que vale nuestra colección por el hecho de tener un tiraje, no significa tampoco que sea algo que tiene preponderancia para poder catalogar nuestra colección, ¿no? No necesariamente lo de corto tiraje a veces es escaso y digamos valioso, ¿no? Puede ser que haya sido una edición de poco tiraje, pero tiene que evaluarse las otras características también para ver si cumplen, ¿no? Por ejemplo, si el autor es un autor reconocido, si ha marcado una época en la literatura, o si tiene un trabajo de investigación que ha sido, digamos, un paradigma dentro de la investigación, ¿no? En ese caso podría considerarse como una pieza de valor, pero considerando que las características no son solas, o sea, no se puede evaluar el valor coleccionable de una pieza solo por una característica, sino por un conjunto de características. Entonces hemos visto, ¿no?, la presentación, que puede ser de lujo, puede ser tapa blanda, puede tener tiraje largo o tiraje corto. Hay ediciones especiales, conmemorativas, con anexos, ¿no? A veces hay la obra, pero aparte de la obra también está incluida algunas otras informaciones que no estaban hechas en la primera edición, ¿no? Las ediciones también son importantes. La primera edición de una obra reconocida es sumamente importante en el ámbito de colección. Vale más una primera edición que una quinta o una sexta o una décima, y a veces hay más de 100 ediciones a veces, ¿no? Entonces la primera edición siempre va a tener un valor intrínseco de por sí, ¿no? Eso hay que considerarlo también. Luego hay que especificar acerca del coleccionismo de las publicaciones efímeras. Las publicaciones efímeras son aquellas que tienen un valor o que se dan o que se imprimen solamente para que tengan validez un tiempo.
por decir, un diario, ¿no? Una revista, es informativo. Y no es un libro, obviamente. Pero gracias a esa información se pueden también redactar libros. Hay personas que coleccionan libros de diarios, en el sentido de que son empastados todos estos ejemplares. Al formar, digamos, todo el año del diario, un ejemplo, el diario Expreso, en una encuadernación de tapa dura, ya lo equipara a un libro, por la forma en que está empastada en la encuadernada. Entonces, cuando uno busca tratar de elaborar una colección de efímera, necesariamente al final, para poderlo archivar y para poderlo tener, digamos, dentro de una biblioteca, tiene que encuadernarlo y por lo tanto llegaría a ser un libro. Y hay así tomos interesantes en las bibliotecas, en las algunas entidades del Estado que tienen libros formados justamente por revistas, por diarios, suplementos, inclusive folletos, ¿no? En este caso, esto cumple un papel muy importante, el hecho de tener información efímera que estaba condenada a ser descartada, pero que a la larga se convierte en una fuente de información primaria, porque es cuando sucedieron los hechos, ¿no? En el caso de la investigación es muy importante, en el caso de la investigación de nuestra colección y de la investigación de algún tema en especial que se esté buscando que completar en caso de una tesis o de un trabajo de investigación muy detallado, ¿no? Muchas de las tesis que se están formulando hoy en día incluyen información de revistas, de folletos, de boletines, que no están, digamos, a la mano muy fácilmente. Justamente se recurren a hemerotecas, lugares donde guardan este tipo de información. En el caso de la investigación y la búsqueda para poder saber qué es lo que nos falta en nuestra colección, porque en algún momento vamos a tener varios ejemplares de lo que nos interesa, varias novelas o de repente varios libros de algún autor definido o de algún género en especial, pero en algún momento vamos a sentir de que nos falta algo. Tenemos tanto, pero no sabemos qué tanto tenemos, o qué tan valioso, o qué tan bueno es nuestra biblioteca respecto a lo que nosotros coleccionamos. Y para eso necesitamos establecer fuentes de información, ¿no? Establecer qué fuentes de información nos pueden servir a nosotros para poder saber qué es lo que nos falta y cómo poder completar nuestra colección. Dentro de esas fuentes de información tenemos los catálogos de las mismas librerías que tienen para promocionar los libros que venden. Tenemos la visita a las librerías de viejo, donde se venden ejemplares de segundo uso, ejemplares ya descatalogados, que muchas veces no sabíamos que existían inclusive, ¿no? Si estamos buscando, por ejemplo, un libro acerca de algún estudio de billetes y monedas del Perú, y encontramos una librería de viejo, podremos encontrar de repente hasta folletos que hablen de eso y que nos den una ilustración de lo que nosotros estamos queriendo investigar. Y eso es parte de lo que les decía hace un momento, ¿no? Que lo que estaba condenado a ser desclasificado, a ser descartado, forma parte ya de la biblioteca de un coleccionista, ¿no? Bueno, también tenemos las ferias del libro y los mercados de pulgas. Si bien es cierto que en los mercados de pulgas encontramos de todo, no solamente libros, sí es importante visitarlas porque se han rescatado muchas piezas valiosas en los mercados de pulgas, ¿no? Dice ese mercado de pulgas, pues, Tacora, Las Cachinas, ¿no? Aquí en el Perú, que nosotros conocemos. Y antes de que se vayan, digamos, a la basura, porque si eso no se vende ese día, se va a la basura, bueno, la gente lo compra, ¿no? Ahora ya es un poco difícil inclusive encontrar cosas valiosas en La Cachina o en Tacora, porque ya la gente ha aprendido que ahí es donde se encuentran muchas cosas valiosas. Y eso es bueno porque se revalora, digamos, el objeto que se está coleccionando, ¿no? Bueno, en caso de la
de que tenemos ya nuestra colección ya, digamos, montada, avanzada, siempre es bueno saberla conservarla y buscar que nuestra biblioteca tenga lo que nosotros queremos poseer y leer y releer, ¿no? Porque muchas veces hay dos tipos de coleccionistas, ¿no? El coleccionista que lee sus libros, que los relee, que los anota, pero hay coleccionistas que no tocan sus libros. Tienen un libro de lectura y tienen un libro de colección, ¿no? Ambos comportamientos son totalmente aceptables y respetables, ¿no? Justamente la persona que compra 2 ejemplares, uno para leerlo y releerlo y otro para guardarlo, es una persona, digamos, que tiene ese espíritu coleccionista, porque no solamente el que junta libros o el que colecciona libros se comporta de esa manera. En coleccionismo de otros tipos también hacen lo mismo, ¿no? Coleccionan en estampillas, nuevo y usado, circulado y sin circular, en billetes y monedas, en óptimas condiciones y circulado también, usado, no utilizado. Entonces, el hecho de que exista personas que compren 2 ejemplares no es algo que deba llamar la atención, por el contrario es un indicativo, sí, que es un coleccionista serio, ¿no? Es un coleccionista que se preocupa no solamente por el hecho de leer y de culturizarse, sino también el hecho de conservar un libro en perfecto estado, inmaculado, para que pasen los años y se conserve, ¿no? Tiene ese ámbito en la mente, también tiene una característica muy propia, que es el querer exponerlo también. En algún momento esa persona va a juntar tantos libros que quiere exponerlos, quiere exhibirlos, quiere compartir su colección con la gente, ¿no? Entonces, el hecho de que junte un ejemplar usado y un ejemplar nuevo implica eso, ¿no? Que en algún momento él va a querer buscar que exhibirlo, que presentárselo a sus amigos, a su círculo social más cerrado, o quizás hacer una exposición abierta para el público en general, ¿no? En coordinación con la Casa de la Literatura. Bien, en el caso de las bibliotecas, también nosotros tenemos que ver muchos aspectos que deben cuidarse, o que tener cuidado más que todo para poder hacer que los libros se puedan conservar. Hay 2 enemigos básicos de la biblioteca en sí, o de los libros, ¿no? Uno es la humedad, que en Lima lamentablemente no tenemos un clima adecuado, tenemos bastante humedad. Yo vivo en el Callao, así que se imaginarán cómo estará de húmeda esa biblioteca donde tengo mis libros. Pero hay que tomar las previsiones del caso para que se puedan conservar. Y el segundo enemigo es justamente los insectos, ¿no? El hecho de que la casa o la biblioteca esté expuesta, digamos, a humedad, trae también insectos, ¿no? Un tercer enemigo también es el exceso de luz, porque tiende a descolorear toda la imagen de la portada, o de repente también del lomo de los libros. Entonces, esos aspectos tenemos que tomar en cuenta para conservarlos, ¿no? Tenemos que almacenar estos libros en estantes, ¿no?, que estén adecuados para la conservación del libro, y hacer una inspección periódica, siempre revisar los libros, siempre sacarlos, leerlos, abrirlos, ver qué cosa tienen adentro, porque a veces sin darnos cuenta se llenan de hongos, ¿no?, o se llenan de insectos, ¿no? Tenemos que tener un control de la humedad también. Quizá no tengamos un termómetro en casa para poder medir ese tipo de aspecto de la humedad, pero sí podemos comprarnos los deshumidificadores, ¿no?, que son muy útiles. En mi caso funcionan muy bien. Lo que sí tengo que renovarlos cada cierto tiempo prudente para poder utilizarlo, ¿no? Luego sellar siempre los huequitos, ¿no?, las grietas que se están dando en el lugar, porque por ahí pueden ingresar los insectos, ¿no? Los insectos más
comunes son las termitas, ¿no? Las termitas y las lepismas, que son los pescaditos de los plateados, ¿no? Pescaditos plateados. Estos se comen el lomo, se comen la goma de los libros, y eso es lo que queremos evitar. Y justamente la inspección hace que nosotros podamos hacer que estos ejemplares no se echen a perder, ¿no? Ahora, ¿qué hacer cuando ya nos han invadido los animales, ¿no? Los insectos? Lo mejor es primero hacer una fumigación, ¿no? Y hacer una revisión libro por libro y ser bien meticuloso para que no quede ningún huevecillo de algún insecto y pueda pues volver nuevamente a nacer el animal y contagiar a los demás libros, ¿no? Eso es básicamente los aspectos generales que un coleccionista de libros debería tener y tomar en cuenta. Ahora, el comportamiento del coleccionista versus el lector no dista mucho, porque la misma lectura es la que hace al coleccionista. El coleccionista de libros, el bibliófilo se hace o nace a raíz de la lectura. Mientras uno más lee, más va amando los libros y más va admirando al autor y más va admirando el género literario que está leyendo. Entonces, el hecho de que digan, no, yo no soy coleccionista, me gusta leer. Entonces, o bien es uno no puede ir sin el otro. O sea, si es lector, necesariamente en algún momento de su vida o en algún momento va a tener que ser coleccionista de libros, ¿no? El hecho de tener una biblioteca ya lo hace un coleccionista, porque está, digamos, teniendo un lugar donde guardar su colección. Ahora, ¿una biblioteca es una colección de libros? Se podría decir que sí, aunque no es una colección de una sola persona, ¿no? Sino de varios criterios. Hay varios criterios que la biblioteca tiene, no solamente el de una persona, sino de varias, y todas esas varias contribuyen a que la biblioteca tenga, digamos, una variedad o una especialidad en sí, ¿no? Me refiero a las bibliotecas públicas, las que son entidades, ¿no? Organizadas. Entonces, es por eso que ahí viene la variedad de todas las bibliotecas en géneros, en especialidades, en marco investigativo y todo eso, ¿no? Básicamente eso, damas y caballeros, era mi exposición con respecto a los aspectos principales del coleccionismo de libros o bibliofilia. Estoy a su servicio para cualquier consulta que quieran hacer de repente acerca de este tema, y les agradezco la atención prestada hasta el momento. Sí, buenas tardes. Una preguntita. ¿Es más recomendable tener un estante de metal o de madera? Ahí está, caballero. Ahí podría ser. Ajá. Muy buenas tardes. Le agradezco por la ponencia y bueno, yo también me considero un coleccionista de libros, porque cada vez que salgo encuentro un libro de repente que me pueda gustar, lo compro y sin darme cuenta he llenado 2 estantes de libros. Mi pregunta es, ¿qué sería más recomendable? ¿Tener un estante de metal o de madera? Ya. El estante de madera es el más recomendable. Puedes tenerlo digamos, de metal, ¿no? Porque de repente es más práctico, más económico, más accesible para ti en forma de repente de ángulos ranurados para conseguirlo, ¿no? Pero el metal por lo general siempre se va a oxidar, y si estás en un ambiente húmedo se oxida rápidamente, y ese óxido puede de repente pegarse a la tapa del libro o malograr el libro. Entonces, lo recomendable es, si quieres empezar, digamos, de una manera accesible, podrías utilizar ángulos ranurados, pero en vez de ponerle, digamos, la base de metal que viene también, se venden, ponerle de repente sobre el cartón o cartulina y poner los libros allí, provisionalmente, ¿no? Porque lo ideal sería que tu biblioteca, o tu andamio, tu estante sea de madera, maderas, siempre.
Ahora, de una buena madera para que la polilla tampoco, o sea, no uses pino, no uses maderas que son gelatina para los insectos, ¿no? Trata de usar caoba o cedro para poder hacer tu estante, ¿no? Porque yo he visto en la Biblioteca Nacional de que está en la avenida Bancay, los estantes son más de metal. Claro, son de metal porque es una entidad pública y los libros están circulando constantemente. En cambio, nuestra biblioteca eres tú el lector. De repente tu casa ya pone 3 o 4 personas, pero los libros, hay libros que se van a leer siempre y hay libros que van a estar ahí. Entonces, como te digo, si tú quieres en tu casa, yo te recomiendo, ¿no? Desde mi humilde opinión, que sea de madera. Ya, muy bien. ¿No? Sí. ¿Alguna pregunta más? Y si es de madera, echarle ese líquido contra los parásitos. Claro, ahí, al momento de hacer el mueble, se prepara también el mueble. Hay un líquido, es antipolilla. Tú lo puedes comprar si es que tú mismo lo haces, lo puedes comprar en Maestro o en Sodimac y le echas. Y si lo vas a pintar, antes de pintarlo se le echa eso. No, en mi caso, yo hasta en 2 oportunidades he sacado todos mis libros y lo he pasado ahí con brocha. Ya, claro. Como si fuera laqueado, así. Ajá. Ya, eso es para preparar la madera, pero eso no quita que regularmente tú tienes que hacer tu limpieza periódica, ¿no? A lo mucho se recomienda, o sea, lo mínimo que tienes que hacerlo es cada 6 meses, lo mínimo, ¿eh? Porque si lo haces en 3 meses, cada 3 meses o cada mes, magnífico, porque estás al día, estás viendo qué cosa es lo que sucede, ¿no? Después de 6 meses, si no lo haces, cualquier cosa puede pasar. Puede venir el hongo, puede venir la polilla, puede venir un montón de cosas. Pero así uno puede, digamos, cuidar su biblioteca. Ahora, cuando tú compras un libro nuevo también, el libro nuevo no te va a traer problemas, pero el libro de segundo uso sí, porque de repente por ahí ha estado una biblioteca que está infectada. Entonces, antes de comprar tienes que dar una revisión del libro, que esté bien impecable, ¿no? No tenga hongos, o si tiene, digamos, ya tú tienes un lugar apartado para libros de segundo uso que tengan esa condición, ¿no? Porque si no contagia a lo demás. Sí. Gracias. ¿Algún criterio para aquí justo lo que no quería? Amigo, ¿algún criterio para ordenar, clasificar los libros? Gracias, Dani, por venir. Bueno, tu pregunta alude a que de repente tú tienes un montón de libros de todos los géneros, de todos los tipos, ¿no? Tienes una biblioteca grande. No es especializada como en algunos casos, algunos coleccionistas tienen, digamos, una especialidad, ¿no? Yo soy coleccionista de libros de horror, de terror. Entonces todos mis libros son de terror, no lo puedo organizar por género porque todos son de horror, ¿no? Entonces lo que podría hacer de repente es el grado de horror, ¿no? O de repente por el autor en orden alfabético, ¿no? Todos los autores de terror en orden alfabético, ¿no? O de repente por fecha en que fue creada la obra, ¿no? También podría ser. Ahora, en el caso tuyo, que tú me mencionas que de repente tienes una biblioteca donde está todo en general, tienes que clasificarlos ya por tipo de libro, por tipos de libro, o sea, por temática, en este caso, ¿no? De leyes, de música, de obras literarias, de fauna o de naturaleza, de medicina, ¿no? Eso es lo que podrías organizarlo. Pero dentro del margen de que tú tengas de todo un poco, ¿no? Pero si tú tienes 2 o 3 géneros ya establecidos, 2 o 3 temáticas ya conocidas por ti, tú puedes organizarlas por ejemplo, ¿no? Si tú ya tienes en el caso tuyo que ves el coaching, ¿no? O la pedagogía, ¿no? Puedes agruparlo por técnicas pedagógicas, puedes agruparlo por autores
que tú tengas como influyentes en tu trabajo, ¿no? En otra gaveta o en otra sección. Puedes poner también obras o investigaciones o tesis, porque las tesis también muchas veces se convierten en libros separadas, ¿no? Cosa que tú ya organizas, digamos, en base a tu experiencia, en base a tu sapiencia, tu conocimiento, de dónde sacar lo que tienes, lo que necesitas, ¿no? Muchas veces compramos y a veces no lo ordenamos, o lo leemos y lo tenemos a la mano, y muchas veces no terminamos de leer un libro, compramos otro, lo tenemos, lo leemos y lo tenemos a la mano. Ya se nos han acumulado como 5 o 6 libros en el escritorio, y aparte hay en el andamio de allá 10 libros más que leímos hace 6 meses y que están ahí, ¿no? Entonces la periodicidad también es importante, ¿no? Cada vez que nosotros tengamos libros en promedio mensual, deberíamos ver dónde ya guardarlos, tenerlos en algún lugar, ¿no? Porque si lo hacemos y lo dejamos, se nos van a acumular. Yo veo mucho en las entrevistas que hacen con los bibliotecólogos, los bibliotecarios o los vendedores de libros, los que están vendiendo libros en internet. Ellos se ponen enfrente y la biblioteca atrás, ¿no? Y los libros están todos en forma vertical, y arribita están todos los libros, están en forma horizontal, Uno encima del otro. uno encima del otro, ¿no? Yo no digo que esté mal, de repente no tienen espacio, ¿no? Pero también el hecho es de que están más a la mano así. Es posible que ellos lo tengan, ¿no? Y lo saquen rápido porque yo lo dejé acá. Entonces ellos deberían de repente tener algún mueble en especial donde tengan los libros que más usan, los que más consultan, los folletos, porque la mayoría son folletos, no son libros, ¿no? Son folletos los que están encima. Entonces, el hecho es de que debemos darnos, digamos, el tiempo también de organizar nuestra biblioteca. Eso es importante, ¿no? Porque de esa manera también se conserva mejor el libro, el ejemplar que tenemos, ¿no? Gracias. ¿Alguna más? Bueno, no habiendo más preguntas, agradezco a todos ustedes, agradezco la gentileza de haber venido, agradezco también a la Casa de la Literatura por la oportunidad de dar a conocer un poco de lo que conozco respecto al coleccionismo de libros, y estoy a su servicio para cualquier cosa en el stand de la librería La Solapa. Muchas gracias. Muchas gracias.